Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Saludos mis queridos hermanos y hermanas, les extiendo la más cordial bienvenida a un programa más de Una Luz Menor, el programa del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Sí, efectivamente, a través de la radio pretendemos compartir con ustedes parte de nuestro ministerio que se dedica a explicar, a exponer asuntos relacionados con Elena White, sus escritos, los pioneros y distintas otras cosas que se dieron en la época de los pioneros de nuestra iglesia. Y hoy precisamente vamos a compartir un par de personajes, un par de anécdotas o un par de casos anecdóticos de personajes que tuvieron el privilegio de conocer a Elena White y escuchar de primera mano sus mensajes, pero fíjate, curiosamente no aceptaron. Y es que esto es así como hay mucha gente que rechaza la Biblia y tiene la libertad de rechazar o de aceptar. Así también pasa con los escritos de Elena White. Hay personas que deciden o que decidimos aceptarlos, pero también hay personas que deciden rechazarlos. Y entonces es el caso de estos dos personajes que vamos a compartir. En primer lugar vamos a hablar de G. Sargent. Este caballero fue un adventista allá en las inmediaciones de Boston, Massachusetts, y que junto con un hermano llamado Robbins y otros se opusieron frontalmente al don de profecía de Elena White. Ella, acompañada por Otis Nichols y su hermana Sarah Harmon, en cierta ocasión visitaron a varios grupos de adventistas, de esos recién surgidos allá por 1845, como repito, en el área de Boston. Algunos de estos adventistas sostenían una creencia fanática. Recuérdate que uno de los objetivos por los cuales Dios levantó a Ellen White allá por mediados del siglo XIX era para ayudarle a las personas que estaban entendiendo mal la fe, pues ayudarles a entenderlos mucho mejor, libres de fanatismos y extremismos. Entonces, algunos sostenían una creencia fanática de que Cristo ya había venido espiritualmente. O sea, como Cristo no vino el 22 de octubre de 1844 de manera literal, esta gente se inventó la idea que sí había llegado. O sea, como quien dice, no fallamos. Pero en realidad sí hubo un fallo. Es inexcusable. Entonces decían ellos, no, es que no nos equivocamos, es que en realidad vino pero de manera espiritual, invisible al corazón. Incluso decían que ya había comenzado el 7º milenio de paz. Por lo tanto, concluyeron que trabajar era pecado. Fíjate, andaban por allí diciendo que trabajar era pecado. Y que trabajar era una negación de la fe, una negación de que ya había comenzado el milenio y de que Cristo había venido. Entonces, al inicio de su ministerio, Elena White a menudo reprendía esas creencias. O sea, parte de su ministerio era corregir, reprender aquello que no estaba bien. Y es que la reprensión, mis queridos hermanos y hermanas, lamentablemente hay gente que tiene un concepto equivocado de la reprensión. Piensa que reprensión es condenación, pero no. Reprensión es una invitación a la rectificación. Y todos los que reconocemos que nos equivocamos, necesitamos reprensión. Porque en algún momento se necesita que alguien externo a nosotros nos diga, oye, mira, te invito a rectificar esto que no estás haciendo bien en el amor de Cristo Jesús. O sea, una palabra así de que nos ayude, oye, eso es, uno agradece, el sabio agradece, ama al que le reprende, pero porque lo hace con esa buena intención de mejorar. Entonces Elena White a menudo reprendía esas creencias fanáticas, llamando a la gente a una vida de fe más equilibrada. Pero este hermano Sargent y Robbins abiertamente habían declarado que las visiones de Elena White eran del diablo. Claro, es muy fácil decirlo. Otra cosa es comprobarlo, ¿verdad? Hay muchas personas que sienten esa repulsión por Elena White, que es una falsa profeta, que es muy fácil decirlo, pero
comprobarlo, dar evidencias de ello es otra cosa. Entonces, no obstante, después de encontrarse con ella durante su visita en Boston, aceptaron escuchar su testimonio el domingo siguiente. Recuérdate que en ese momento el tema del sábado todavía no había llegado a sus vidas, ¿no? Entonces, en ese momento se reunían así los domingos. Y dijeron, bueno, nos reuniremos en tal lugar. Y bueno, dijeron, ahí nos veremos. Sin embargo, la noche anterior a la reunión, Elena White recibió una visión que le mostraba la hipocresía del hermano Sargent y el hermano Robbins. Y se le dijo que en realidad no habría reunión en Boston. Entonces, a la mañana siguiente, Elena White y sus amigos fueron al pueblo de Randolph. ¿Te das cuenta? No fueron a donde se había dicho, se fueron al pueblo de Randolph, a unos 21 kilómetros, o sea, unas 13 millas, 21 kilómetros al sur de Boston, donde encontraron a Sargent y a Robbins con un gran grupo de adventistas que se habían reunido en una casa particular. Es decir, que entonces fue el Señor el que puso sobre aviso a Elena White de que aquellos dos no iban a estar en el lugar que se había anunciado, sino que de manera así mentirosa dijeron un lugar y en realidad se iban a reunir en otro. Ya puesta sobre aviso, Elena White entonces se va para Randolph. Esa tarde llegaron y mientras estaban reunidos con ese grupo, Elena tuvo una visión en la que, fíjate bien, sostuvo una Biblia grande, una Biblia que medía quizás unas 18 pulgadas de largo y así gruesa, pesaba aproximadamente unos 9 kilos, 8 kilos, era algo sumamente pesado. Era de esas Biblias antiguas de letra grande, el papel también grueso. Bueno, era una Biblia gigantesca, diríamos nosotros. Y curiosamente, ahí es donde estos dos tuvieron la oportunidad de ver esa manifestación y otras personas también que ellos mismos habían convocado, pero que no se imaginaron que Elena White iba a estar allí presente. Bueno, Elena White tuvo la visión, sostuvo la Biblia gigantesca con una mano. Imagínate, con la mano izquierda, ya que tenía una manita chiquitita, medía 1,57 m, no pesaba casi ni 100 libras. ¿Cómo podía esta dama tan chiquitita, una jovencita, verdad? Una jovencita, ¿cómo podía sostener esa Biblia enorme? Pesando lo que pesaba y de esas dimensiones. Y la sostuvo en alto, bien en alto, durante más o menos media hora. 9 kilos, ¿te imaginas? Y durante media hora con la mano izquierda. Y encima de eso, con la otra mano iba señalando, buscando textos en la Biblia, y justamente ponía el dedo y encontraba los textos sin ver. Las hojas pasaban con la mano derecha y colocaba el dedo en los textos bíblicos donde ella decía, aquí está la base donde estoy, desde la cual digo mis argumentos. ¿Ves? Entonces, de esa manera, y había más de alguno verificando, y sí, verificaron que en realidad donde ella ponía el dedo, allí estaba el texto bíblico. Y así entonces transcurrió el tiempo y pudo dar su mensaje a las personas. Eran pasajes que hablaban acerca del juicio de los impíos. También tenía que ser un mensaje directo para estos dos que estaban oponiéndose a la mensajera del Señor. Y claro, tenían que entender que la gente que deliberadamente le hace el contrapeso a la obra de Dios, tarde o temprano tendrán que dar cuentas ante el juicio divino. Si bien algunos de los presentes se convencieron del don profético, Sargent y Robbins y otros no lo hicieron. Hay personas que no es que no puedan creer, es que no quieren creer. Esa es la verdad. Por más que se les presente 1 y 2 y 4 y 10, 15, 100 evidencias, ya la mente de esas personas está cerrada para objetar cualquier evidencia. Aquí Elena White estaba dándoles en vivo y a todo color, les estaba dando evidencia
como una muchachita tan chiquita y todo estaba sosteniendo una Biblia así enorme. Bueno, ¿cómo hacía eso de buscar los textos sin ver? En fin, todo eso era una demostración que Dios estaba con ella. Sin embargo, estos dos, a pesar del peso de la evidencia, no quisieron creer. Mis hermanos y hermanas, me parece que eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día encontramos personas a las cuales, dentro de la misma iglesia hay personas que tal vez, yo no sé, ¿verdad? No sé si no se les dio suficiente información durante los estudios bíblicos o tienen un prejuicio contra que una dama pueda ser dirigente de una iglesia, o quizás dirán, no, esa señora es de un siglo antepasado. No sé qué prejuicios tendrán, pero siempre va a haber personas que no creen en el don profético de Elena White. Por supuesto que son libres de hacerlo. Pero nosotros apelamos a que los miembros de la Iglesia Adventista y toda aquella persona que esté interesada, pues sea lo suficientemente abierta a escuchar las distintas evidencias que tenemos, las razones de peso que tenemos en la Iglesia Adventista, para creer que Elena White realmente fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios para predicar, para enseñar, para escribir, y que sus escritos realmente son joyas literarias, un tesoro literario de valiosísima información que nos ayuda a entender mejor la Biblia. Fíjate, no desplaza la Biblia, no, nos ayuda a entender mejor la Biblia. Elena White nunca dijo, bueno, aquí están mis libros, dejen por un lado la Biblia. No, nunca dijo eso ella. Es más, en nuestra predicación, nosotros siempre vamos a darle el primerísimo lugar a la Biblia. No vamos a llevar libros de Elena White al púlpito, no. Vamos a llevar la Biblia, a predicar de la Biblia. Si algún pensamiento, alguna cita de Elena White nos ayuda a entender mejor un pasaje, amén, se menciona. Pero realmente nosotros vamos a predicar de la Biblia. Ella es la palabra de Dios. Y los escritos de Elena White son una luz menor que nos ayuda a entender mejor la luz mayor, que es la Santa Escritura. Si una persona dentro de la iglesia no quiere creer con Elena White, hay que darle tiempo. Hay que darle asistencia, asesoría, acompañamiento de parte de los dirigentes de la iglesia, sea el pastor, ya sea los ancianos, hermanos que tengan experiencia y una buena didáctica para explicarle por qué es beneficioso aceptar el don de Elena White, por qué es beneficioso la lectura de sus libros. Eso es maravilloso, son libros de un valor, incalculable. Entonces hay que darle tiempo a que la persona madure, a que la persona pueda bregar con sus dudas, sus inquietudes. Cualquier objeción, cualquier pregunta que no le permite creer en la veracidad del don de Elena White, pues hay que exponerla, hay que discutirla sanamente hablando, en casa, en privado. Y entonces dejar que la persona, en oración y todo, termine tomando una resolución. No se le va a obligar. Por supuesto que no se le va a obligar, pero se le va a dar tiempo. Eso sí, le pedimos a la persona que no crea, que bregue con ello en el interior de su foro personal. Esto no es para que la persona que esté en desacuerdo vaya a la iglesia y procure, como haciendo proselitismo, procure que otros tampoco crean. Ya cuando alguien está haciendo eso, ya es una labor que sí ya la Junta de Iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Pero si una persona está bregando consigo misma, pues se entiende y hay que darle, como repito, la asistencia del caso. Esperando entonces que todos los que conocemos los libros de Elena White, los leamos, veamos qué lindos que son, cómo nos ayudan en la vida cristiana, cómo nos lanzan todos los días a los pies de Cristo y pueden ayudar a entender mejor la Santa Escritura. Así que mi hermano, mi hermana, agradezco tu fina atención. En una próxima ocasión estaremos comentando otros casos anecdóticos, otras experiencias que nos ayudarán a entender mejor el don de profecía. Gracias por tu atención. Que el Señor quede contigo.